Carlos Isa, miembro de la Asociación Numismática Centroamericana ANUCA, miembro de la Asociación Numismática Española ANE, miembro de la Asociación Filatélica Ecuatoriana, curador del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. En estos minutos nos vamos brevemente a abstraer de la actualidad política para comentarles un tema de interés y justamente Carlos Isa nos acompaña. Él es curador del Museo Numismático del Banco Central. Licenciado, bienvenido a la televisión legislativa y quiero empezar un poco para nuestro conocimiento y también el conocimiento de nuestro público. ¿Qué es la numismática? ¿De qué estamos hablando? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, gracias a la invitación. La numismática es la ciencia que estudia a la moneda, a las monedas. Efectivamente a la moneda antigua. Entonces el Museo Numismático lo que propone es exhibir la historia de la moneda desde las sociedades aborígenes prehispánicas, me refiero cuando teníamos el trueco intercambio, ¿no?, hasta la dolarización. En efecto, pasando por la parte de la colonia donde se desarrollan una cantidad importante de casas de amonedación que son prácticamente el origen de nuestra moneda, de alguna forma. ¿Por cuánto tiempo se ha dedicado usted a este estudio? Bueno, el estudio de la moneda, el Banco Central me ha permitido esta gran oportunidad de trabajar en esto. Estoy en eso desde el año 94. Desde el año 94 más o menos. Generé en su momento el guión del Museo Numismático y ya pues el museo está a disposición del público, está desarrollado en función de 4 escenarios. El primero, la primera sala que trata sobre las sociedades aborígenes prehispánicas y el trueque, la segunda sala sobre las casas coloniales, sobre las secas coloniales, todo lo que ocurrió en etapa cuando estuvimos dominados por los españoles, evidentemente, ¿no? Luego tenemos la sala de la Casa de Moneda de Quito, cuando ya el Ecuador tuvo su cuño de identidad. Y finalmente la última sala, que es la sala Banco Central, donde veremos todo el proceso evolutivo de la moneda como el Banco Central cuando emitió sus especies monetarias como tal. Me parecería interesante, por ejemplo, a propósito de la tercera casa, en el tema de la identidad del Ecuador. Estamos hablando del Sucre. Sí, claro. Antes del Sucre nosotros teníamos una especie monetaria que era pesos para las monedas de plata reales para las monedas de plata y escudos para las monedas de oro. El Sucre nace recién en 1884. Me estoy refiriendo que la Casa de Quito prácticamente surge a partir de 1833 hasta 1863. En ese sentido, todavía no teníamos el Sucre. Pero es decir, entre 1830 que Ecuador se convierte en república independiente tras su separación de la Gran Colombia. Correcto. Hasta 1884, cuando aparece el Sucre, no teníamos todavía, digamos, esa moneda. Aún no teníamos el Sucre, pero teníamos una moneda muy particular, que vuelvo y repito, eran reales para las monedas de plata y escudos para el oro. Pero era moneda propia de lo que hoy es el Ecuador. Sí, y ahí vamos. El tema de la gráfica en esas monedas es realmente interesante. Lo que usted dijo, identidad. Van cargándose elementos simbólicos, se va construyendo un cuño de identidad. Incluso el proceso evolutivo de la moneda en su gráfica es también el proceso evolutivo de lo que hoy por hoy es nuestro escudo de armas. Entonces se van integrando elementos con la tendencia neoclásica, con la tendencia sobre todo de un figurativismo, que lo que busca es una identidad, elementos propios y nuestros, alejarse del cuño español que tenía, dígase los Borbones, dígase don Fernando, dígase Carlos IV, Carlos III, ¿no es cierto? Me refiero a Fernando VII, ¿no? Esos cuños que hablaban incluso de las columnas sobre el mar y el escudo de Castilla y Aragón, evidentemente tenían que dejarse de lado cuando surge el proceso independentista. Entonces se va construyendo un cuño con elementos regionales. La libertad, por ejemplo, la libertad será étnica, tendrá plumas y tocado indígena. Se integrarán elementos regionales como son, por ejemplo, el panecillo, el ongüí, el pichincha en erupción, ¿no es cierto?, el guayas, el cóndor. Van integrándose elementos que van conformando una gráfica de identidad. Y esa gráfica es la que posteriormente, a partir ya de 1884, se concretará con el Sucre. Todo esto, bueno, parte de la historia que la podemos conocer a través de estas visitas al Museo del Banco Central del Ecuador. Recientemente, ahora en agosto, tuvieron amplia agenda de actividades a propósito de las vacaciones, en donde se hicieron invitaciones precisamente para que niños, grandes y demás vayan a conocer. Sí, claro, la estrategia del Museo Numismático del Banco Central es siempre captar público, ¿no? Estamos en un sitio emblemático, me refiero en pleno centro histórico, en la García Moreno y Sucre. En ese sentido se desarrollan varias estrategias lúdicas para los chicos. Tenemos un área lúdica, un museo numismático para niños, donde se hacen juegos o tretas, trucos, acertijos en función del juego y aprendo. Entonces hay varias cosas que hacer ahí riquísimas, ¿no? Y en medio de eso también están algunos cursos vacacionales,
está también un tema de teatralizados, me refiero, la nueva museología determina un acercamiento hacia los colectivos. Entonces, personajes ataviados, dígase, de la etapa republicana, ¿no es cierto? Personajes ataviados de la etapa colonial que nos hablan, ¿no es cierto?, de la historia a través de sus vivencias o de una vivencia anterior, ¿no es cierto? Oiga, ¿y cómo reaccionan, por ejemplo, los más pequeñitos cuando conocen que en el Ecuador antes del año 2000 teníamos una moneda propia? Digo esto porque han pasado 15 años desde la adopción del proceso de dolarización y, por ejemplo, muchos seguramente de los estudiantes de escuelas o colegios no nacían todavía en el año 2000 cuando justamente adoptamos este nuevo esquema monetario. ¿Cómo reaccionan ellos cuando conocen los billetes, las monedas de sucres? Definitivamente nuestros chicos no conocen el sucre, nuestros chicos son dolarizados. Entonces, lo que ven en los billetes y en las monedas es eso, imágenes ajenas. Entonces, el Museo Numismático más bien lo que logra hacer es que los chicos se acerquen a esa antigua unidad monetaria. El colorido que tenía esa unidad monetaria les llama la atención. Los personajes que están involucrados ahí, les hacemos un proceso de reconocimiento de esos personajes. Por ejemplo, ¿quién era Simón Bolívar, que está en el billete de 100 sucres? ¿Quién era el mariscal Antonio José de Sucre, que está en el billete de 5? El general Rumiñahui, que estaba en el billete de 1000 sucres. Por supuesto. Entonces, ¿y cómo nosotros nos acercamos hacia ese público juvenil, hacia ese público niño, ¿no es cierto?, a través del billete? Mediante juegos, mediante gráficas, mediante raspados, rayados. Ahí tenemos unos como calcos, unas placas de los billetes, ¿no es cierto? Entonces los niños juegan con la psicomotricidad fina, ¿no? A hacer, a pintar, a generar, a crear. Incluso hay rompecabezas que ellos van integrando y van armando un billete, ¿no? O van armando una moneda también. Y en efecto, eso permite justamente reforzar los conceptos de aprendizaje que tenemos en nuestro museo. Porque bueno, la visita al museo, volví y repito, son 4 salas, ¿no? Entonces visitamos, tomamos contacto con el mediador, me refiero con el guía, ¿no? Pero esas cosas nos van quedando aquí. Pero si nos ponemos a jugar, si nos ponemos a dibujar y a armar, esos conceptos de aprendizaje se quedan interiorizados en el niño y a ellos les llama mucho la atención. Incluso hay unos elementos ahí donde el chico se sienta, hay una suerte de un mobiliario, ¿no? Donde por delante ponemos un papel que tiene forma de moneda. Entonces, con la luz, un juego de luz, logramos trabajarle el relieve de su rostro y él sale interiorizado en una moneda que él ha generado. Tenemos incluso unas prensas de acuñación pequeñitas donde él genera su propia moneda y una prensa de acuñación también manual, una ya, bueno, muy parecida a la que se utilizó en la época de la colonia, que en determinadas fiestas emblemáticas la gente, ¿no es cierto?, nosotros amonedamos y les regalamos esa monedita. Me refiero Día de los Museos, el aniversario de fundación del Banco Central, ¿no? Fiestas de Quito, el Día del Niño. Licenciado, bueno, para terminar esta entrevista, entonces, vale hacer esta invitación a todo el público para que vaya a visitar el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. ¿Qué actividades, bueno, ya pudimos escuchar qué actividades pueden disfrutar, en qué horarios pueden asistir, es gratuito, tiene algún costo? Muchas gracias. Sí, nuestro horario de atención es de martes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sábados, domingos y feriados lo hacemos desde las 10 hasta las 4. El ingreso es totalmente gratuito. También hay una exposición muy interesante ahí que está tratando sobre la Juliana, la Revolución Juliana y el proceso de transformación que esa revolución determinó en la creación de un nuevo Estado, ¿no es cierto? Tenemos incluso un almacén numismático donde pueden comprarse llaveritos, monedas conmemorativas de plata. Tenemos todavía monedas de la FIFA, muy poquitas, nos quedan muy pocas monedas de la FIFA que sería oportuno que nuestro público nos vaya y nos compra. Tenemos monedas de la serie iberoamericana, está próxima a salir la de los amantes de Zumpa. Son varias series que en efecto el Banco Central ha desarrollado desde hace 20 años atrás más o menos. Perfecto. Carlos, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes de invitación. Carlos Isa, director del Museo Numismático del Banco Central.